hablar de educación o de su ausencia. Sí. En cuanto a calidad, por lo menos, con Gustavo Yáñez. Gracias, Yáñez, por acompañarnos. No, por favor. Muchas gracias. Muy rapidito, antes de entrar en tema, vamos a entrar en tema. Le vamos a pedir al director que nos ponga 2 o 3 datos que nos ayuden a entender un poco en qué contexto nos estamos moviendo, porque pretendemos hablar más allá, Eduardo, del paro docente en la provincia de Buenos Aires, que finalmente casi concluyó. es anecdótico, al lado de Esto lo es... que vamos a ver y lo que acabamos de hablar así rápidamente con... A ver, director, ayúdenos un poquito. Y acá tenemos, según datos del Banco Mundial, Argentina es el país de América Latina que más invierte en educación, de acuerdo a su Producto Bruto. Bien. Sin embargo, algunas cosas pasan con esta inversión. El censo 2010 demostró que solamente un 30%, aproximadamente alrededor de un 30% de los jóvenes de 20 a 23 años terminó la secundaria. Después le vamos a preguntar a Yáñez cuántos empiezan la primaria en la Argentina. Y un informe de la UNESCO dice que apenas un 50% de los estudiantes secundarios argentinos llega al título, esto es, de los que empiezan. La mitad de nuestros estudiantes secundarios se queda por el camino. Estos son los datos de fines del año pasado que tanto enojaron a las autoridades nacionales. En las pruebas PISA que evalúan a los alumnos de 65 países, esto es para chicos de alrededor de 15 años, promediando la secundaria, Argentina quedó 58, o 50, sí, 58 entre 65 estamos, Y está en la promoción, Estamos mal. La promoción. Y un 52% de los alumnos secundarios argentinos no entiende lo que lee. Esto sale de evaluaciones. No lo hace la oposición, no lo hace el periodismo, lo hacen los expertos en educación que siguen normas y parámetros internacionales. Entonces, ¿cómo estamos? Uno dice, con esta educación, ¿a dónde Julio, ¿es una tragedia esto? Yo diría que hay dos costados. Hay una sociedad con una fuerte demanda de educación. Digo, 99,7% de los chicos empiezan en Argentina en primer grado a los 6 años. O sea, las madres llevan a los pibes a la escuela y cada vez llevan más a los pibes al jardín. O sea, el gran crecimiento que la Argentina ha tenido. 97. 99,7. Ah, 99,7. Todos los pibes empiezan en primer grado, se empiezan a trabar en el camino y la secundaria la terminan más o menos 38 de cada 100. O sea, de los 100 que empezaron la primaria, 38 terminan la secundaria. Exactamente. O sea, y la secundaria es donde tenemos la gran cantera, donde se nos caen chicos. Digo, y hoy ustedes hablaban del tema de la inseguridad. La provincia de Buenos Aires sola pierde 150.000 adolescentes por año. Sí. Pierde de los colegios. Se van de las escuelas secundarias. 2 canchas de River. O sea, y uno dice, y a un pibe de 16 años, ¿qué tiene esta sociedad para proponerle que no sea la escuela? O sea, ¿qué va a hacer? Trabajar no puede trabajar, lo más probable es que a lo largo de su vida no consiga un trabajo en blanco. Entonces la pregunta es, ¿y entonces qué salida tiene? Y lo preocupante de esto es que a 10 años de distancia los números no han cambiado. O sea, la Argentina no tiene más alumnos, lo que tiene es una fuga muy fuerte a la educación privada. Los padres, y esto es muy llamativo, en lugar de protestar, se van. Se buscan una oferta en la educación privada. Protestar en la escuela pública, decir, bueno, las cosas no van, bueno, cambiamos al pibe, chao. Claro, y yo lo que diría ahí es que hay que empezar a diferenciar pública de estatal. O sea, digo, cuando yo voy a la parroquial de La Cava, donde los pibes van todos los días y aprenden y se quedan, y veo una escuela a 4 cuadras que pierde la mitad de los pibes, yo me pregunto qué es lo público ahí. Digo, como recién comentábamos, también en el caso de la universidad, cuando los últimos datos que tenemos, 2010... dicen que 26,5% de los alumnos de las universidades nacionales no aprobaron ni una materia en todo el año. Yo me pregunto por el problema de lo público y la eficiencia, si digamos, porque lo público 26%. Y medio no aprobaron ninguna materia en todo el año y 15 aprobaron una. Entonces, ahí tenemos 41% de los alumnos o aprobaron una o no aprobaron ninguna. Y son alumnos regulares de nuestras universidades públicas. Están inscritos en el listado de matrícula de nuestras universidades públicas. Yo estoy un poquito desactualizado, usted no. ¿No hay un mínimo para permanencia? Supuestamente había uno en la ley y hubo un recurso de amparo diciendo que esto era violar el derecho a la educación. Ahora, estaba en la ley que había que rendir ¿cuánto por año? Había que aprobar 2 materias por año. 2 materias y hubo un amparo. Para seguir siendo alumno regular, hubo un amparo y esto volvió para atrás. O sea que uno puede estar... Claro. Pero yo diría, ¿por qué lo del paro es un síntoma que uno debería mirar? En principio, Argentina es el país de América Latina que más paro docente tiene por año.
pero en segundo lugar porque eso lo que hace es que la única discusión que tengamos es si las clases empiezan o no. O sea, nosotros lo que tendremos que estar discutiendo acá es cómo transformamos nuestra escuela secundaria. Nosotros no podemos seguir perdiendo nacionalmente 400.000 pibes por año. No tenemos proyecto para darle. O sea, esta sociedad, ¿qué hace con esos pibes en la calle? Y además no es cierto que en la Argentina los pibes no la peleen. O sea, cuando uno mira un indicador que se llama tasa de sobriedad, que son los pibes que repitieron y la siguen peleando, la Argentina a los 15 años ya tiene 36% de los pibes que repitieron algún año y la están peleando. Primero y segundo. No se entregan en la primera vuelta. O sea, los pibes la verdad que la pelean porque además tienen conciencia de que si no terminan la secundaria no tienen proyecto de vida. El Ministerio de Educación hizo el anteaño pasado una encuesta a chicos de 11 a 17 años. Les preguntan qué querés hacer cuando termine la secundaria. 79% dice que quiere estudiar en la universidad. Hay algunos dicen que quieren estudiar en la universidad y trabajar. Es decir, acá no hay un problema de que los pibes no quieran estudiar. Acá no hay un problema de que los padres no lo lleven. Digo, hay un problema de una clase política que no puede transformar esto en un proyecto. Bueno, pero a ver, si ellos quieren estar, si los padres lo llevan, ¿por qué se van? ¿Y por qué hay el nivel de deserción que usted acaba de comentar que hay? Digo, en ese tránsito hay algún problema. Claramente porque fracasan. Claramente porque empiezan primer año, se llevan 9 materias, las intentan aprobar, aprueban 3, les quedaron más de 2 afuera, vuelven a intentar primer año. Y la tercera, cuarta parte, digamos, nosotros hicimos un estudio de deserción. Foco con chicos adolescentes en Mendoza. Yo le pregunto a un chico, contame cómo fue el día que dejaste la escuela. Él me dice, mira, yo tengo 17 años cuando me dieron el boletín estaba en segundo año el chico y vi que tenía 9 materias abajo, decidí que terminaba. Entonces yo le digo, contame cómo fue el día siguiente, ¿qué hiciste a la mañana? Él me dice, yo no les quería traer problemas a mis viejos, con lo cual me vestí y salí. ¿Y saliste a dónde?, le pregunto. Y salí a la calle y ahí me di cuenta que estaba solo, digamos. Intenté buscar trabajo, no hay demasiado trabajo en la construcción, que es lo que hay en general, construcción y camioneros, el trabajo que tienen los pibes que dejan en secundaria. Y a las 2 semanas empezaba a hacer macanas. Yo le pregunto, ¿qué son macanas? Y me dice, te metes en algún robo, por decirlo bien, en alguna cosa con drogas. Me dice, pero vos volvés a tu casa y te das cuenta que te está yendo el demonio. Ahora, si en un mes no saliste de eso, estás del otro lado, te dicen los pibes. Ahora, no es cierto que en la Argentina los pibes no la pelean. La verdad es que la pelean. Nosotros tenemos que reconstruir una escuela secundaria que los tenga, que los agarre, digamos, que los retenga al modo y les enseñe. ¿Cuánto tiene que ver la actitud, la disposición, los recursos y la capacidad de enseñar que tengan los docentes para esto? ¿Y cómo está hoy ese tema? Yo creo que Argentina tiene, en principio, un buen nivel de docentes. Cuando uno mira las encuestas, la mayoría dice que volverían a elegir ser docentes. Yo lo que creo es que no hay un proyecto, no hay metas. O sea, yo voy y le pregunto hoy a un brasilero, ¿cuál es la meta de Brasil en la educación? Te dicen, en el 2021 queremos estar en el promedio de la OCDE. Y voy a una escuela y le pregunto, ¿cuál es tu meta? Mi escuela tiene la meta de estar en 5.5 en el año 2020. Yo voy y le pregunto, experiencia, con rectores, en un focus group, ¿cuál es el objetivo central de la escuela? Y ellos me dicen, contener socialmente. Entonces yo le digo, ¿y enseñar? Bueno, enseñar también, pero fundamentalmente contener socialmente. Entonces yo diría, primer problema que tiene esta sociedad es que no tiene metas, no hemos decidido a dónde vamos. O sea, no hemos decidido qué es lo que queremos lograr. Entonces, vos empezás por tener metas y después te planteás un proyecto. O sea, ¿con qué estrategia yo cumplo estas metas? Ahora, lo primero que tenés que tener es un proyecto, un plan. O sea, la verdad que la Argentina hoy no puede decir claramente qué es lo que pretende en educación. Entonces, cuando uno mira las pruebas PISA, uno dice, nosotros estamos achatados, pero en el año 2000 éramos los primeros de América Latina y ahora somos los séptimos. O sea, a los demás les está yendo mucho mejor que a nosotros, pero los demás se plantearon un proyecto. Pero, a ver, ¿qué serían los demás? A ver, póngame algún ejemplo y qué camino tomaron, por ejemplo. Brasil. De situaciones educativas complejas, ¿no? Brasil, por ejemplo. Brasil fijó un indicador por escuela, que se llama Índice de Desarrollo de la Educación Básica. La escuela de Julio arranca en 3.9 y tiene una meta que es llegar a 4.8 de acá a 15 años. Julio le dice al gobierno, yo necesito para eso esto, esto y esto, le van controlando las metas, si cumple las metas tiene autonomía y los recursos, si no las cumple le interviene en la escuela. Todo el mundo tiene una meta y todo el mundo sabe a dónde está yendo y todo el mundo se preocupa cuando eso no ocurre. El año pasado, en una reunión con rectores de escuela secundaria, yo le pregunto a un rector y dice una cosa, ¿y cómo te va con la deserción de los chicos? Y dice, no, ese problema lo tenemos bastante resuelto. Digo, ¿cuántos primeros años tenés? 8. ¿Cuántos segundos años tenés? 6. ¿Cuántos terceros años tenés? 5. ¿Cuántos cuartos? 4. ¿Cuántos quintos? 4. Pero entonces vos arrancaste con 8 y terminaste con 4. Y me dice, vos sabés que yo nunca lo había pensado de esa manera. Ahora, ¿por qué no lo había pensado de esa manera? Porque la verdad que terminar con 4, terminar con 8 es lo mismo.
O sea, un maestro que va todos los días y logra que sus pibes aprendan, y otro que falta 3 veces por semana, el último día del mes van y cobran el mismo cheque. O sea, y yo digo, y no es solamente la plata, nadie lo va a felicitar al maestro que logró buenos resultados, nadie lo va a felicitar al maestro que logró, digamos, retener a sus alumnos. O sea, es un problema, es lo mismo hacer las cosas bien que hacer las cosas mal. Digo, este acuerdo que acabamos de ver en la provincia, digamos, que se perdieron 17 días. El jefe del gabinete de la provincia reconoce que el ausentismo en el sistema de la provincia es 30%. Quiere decir que los chicos están perdiendo ahí prácticamente 60 días más, digamos. Y termina de firmar el acuerdo y uno dice, che, ¿y el ausentismo? O sea, ¿qué pasó? ¿Te olvidaste de eso? O sea, nunca te pusiste a pensar que eso también debería formar parte del acuerdo. Yo diría, me parece que la Argentina tiene un problema mucho más de élite dirigente que de sociedad. Yo creo que la sociedad tiene claro que sin educación no hay salida. Los jóvenes especialmente, o sea, los jóvenes lo que tienen claro, en la provincia que el gobernador de la Sota hay boleto escolar gratuito. Entonces entrevistamos chicos que están volviendo a la secundaria y nos llamaba la atención que viajan mucho hasta la escuela. Entonces en un focus group le preguntamos a un chico, ¿por qué viajas 40 minutos a la escuela si tenés unas 6 cuadras? El pibe nos decía, es que si no salgo de mi barrio no salgo más. Yo me tengo que ir a una escuela de los pibes que quieren ir a la universidad, de los pibes que quieren trabajar. O sea, los pibes tienen claro que si te caíste de este colectivo, te caíste del colectivo de la sociedad. Digo, los que no lo terminamos de tener claro somos nosotros. Digamos. Nosotros tenemos que poder construir una agenda social de metas educativas, mirar las mejores experiencias internacionales, digo, ¿cómo hacen los demás? Yo esta mañana llegué de Ecuador. El gobierno de Correa llamó 7 especialistas, se sentó y le dijo, miren, el proyecto de la segunda etapa es este, ¿qué les parece? Nada, intentaron profesionalmente, digamos, ver cuál sería una estrategia eficiente por parte de un Estado, porque digo, lo progresista es tener un Estado eficiente, no tener un Estado. O sea, lo progresista es tener un Estado profesional y moderno. O sea, nosotros no tenemos ni resultados claros, o sea, ni resultados de evaluaciones. Entonces, a mí me da la sensación que tenemos un activo enorme que es la sociedad. Digo, esta sociedad entendió, digo, que los padres del segundo quintil de ingreso de la provincia de Buenos Aires estén ahorrando para pagar una escuela privada, a mí la verdad me aprieta el hígado de saber que están haciendo eso, pero digo, eso indica que tienen un valor enorme. Ahora, nosotros el año pasado tuvimos una elección en donde de este tema ni se habló. O sea, uno mira... Bueno, lo que se habla, perdón, lo que se habla es que este gobierno, o en este ciclo de kirchnerismo de estos años, se ha destinado el mayor presupuesto, el mayor porcentaje histórico de presupuesto a la educación. Y parece que con eso alcanza, o por ahí no se puede hacer más que eso, o se puede hacer más que eso. No, seguro que se puede hacer más que eso. Lo que pasa es que yo creo que venimos del agotamiento de un modelo, que era esta idea de que el ministerio daba las órdenes y las escuelas la cumplían, y necesitaba un modelo en donde todo el mundo se haga responsable. Entonces, cuando uno mira nuestra última ley de educación, el decálogo de derechos es infinito, se quedaron sin tinta para las obligaciones. Entonces, uno reparte derechos, pero en algún lado alguien se tiene que obligar a cumplir los derechos que se reparten, digamos. O sea, porque si no, la idea es que prometemos, pero alguien se tiene que volver responsable, ¿no? Dígame, una cuestión específica de lo que vimos antes en las placas, ¿no? Que es un tema muy preocupante. ¿De qué deriva la incapacidad de los alumnos de comprensión? Y básicamente de que, en principio, hay un tema de leer fluidamente. En la Argentina hay serios problemas con la lectura, o sea, con que los chicos leen mal y no entienden. Y eso tiene que ver con trabajar y enseñar y tener clase todos los días y trabajar, porque digo, la verdad que la Argentina es una ciudad de muy alto consumo de diarios, de revistas, de libros, o sea, debería tener un activo a favor en este sentido. Pero ahora nada, la escuela tiene que trabajar insistentemente sobre eso, uno debería tener evaluaciones, o sea, ¿qué hacen los demás países? Tienen evaluaciones, las difunden. ¿Docentes, dice usted? No, de alumnos. Entonces nos sentamos el equipo de la escuela y miramos a ver dónde tenemos problemas. Tenemos problemas acá, por ejemplo, la Argentina las pruebas de geometría suelen dar muy mal después de tercero de primaria. ¿Qué pasa? ¿Los chicos no aprenden? No, la verdad que en las escuelas argentinas después de tercero de primaria no se enseña más geometría. O sea, una vez que los chicos reconocen las figuras y los cuerpos, se murió la geometría. Ahora, eso se resuelve evaluando, trabajando con la escuela, corrigiendo y mejorando. O sea, el problema es que nosotros, de hecho, la última ley de educación prohíbe difundir las evaluaciones, los resultados de las evaluaciones. Uno dice, entonces no tengo ninguna auditoría social, no tengo ninguna manera de controlar si vamos bien o vamos mal. O sea, nosotros, y la ley tuvo consenso en el Parlamento, la votó todo el mundo. O sea, muchas cosas se votó todo el mundo en este Parlamento y en otros. Exacto. ¿Año? Ya no me acuerdo. 2006. 2006. Yo miro la última ley importante que se votó sobre los jóvenes de secundaria. Hubo dos. Una es que voten. Y la otra es el armado de los centros de estudiantes. Yo digo,
Entonces, ¿por qué no intentamos definir una estrategia nacional para retener a los pibes en la escuela y que aprenden? ¿Por qué estamos primero preocupados para llevarlos a votar antes de estar preocupados porque terminan la escuela, digamos, ¿no? Bueno, a mí me da la sensación que hay que hacer un trabajo arriba, o sea, que la sociedad está mucho mejor que los dirigentes. Gracias. Gracias, muy amable. De acá nosotros nos vamos a repartir premios, claro. para todos y todas. Así es. Dale, vamos. Medalla de oro, director.